todos tienen un bien y todas las vacas van y comen de ese pasto, pero ninguno se hace enfrente a esa problemática, se acaba el pasto porque es un recurso finito, entonces ahí ya más adelante no se van a poder beneficiar otros ganaderos. Entonces, parte de la propiedad privada es explicar eso. Que muy bien, Entonces, porque sí, además cuando es privada pues tienes más conciencia de cómo cuidar eso y de exacto, cómo aportar, ¿no? Porque ese es claro, tu derecho a la propiedad, ¿no? Y exacto, cómo debes cuidar, en el caso de los niños, tus cosas, puedes prestarla, pero trata de que tu bien sea cuidado. Bueno, y en economía ese es sí, un tema clave, ¿no? fundamental. Fundamental. Igual que la división del Del trabajo, trabajo, ¿no? sí. Bienvenidos a otro capítulo de Se Dice Podcast, el podcast de la institución que promueve las ideas de libertad, la libre empresa, la iniciativa individual, que son al final las que traen el florecimiento humano. Y bueno, en este episodio de Se Dice Podcast tenemos como invitada a Nayua Palenzuela. Nayua es estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela y además, bueno, está aquí porque hizo su servicio comunitario que le toca como a cada estudiante que antes de que finalice su carrera dentro de nuestro programa de Economía para Jóvenes y Niños, con el cual, bueno, queremos transmitirle a esa población la importancia de los conceptos y los valores y los principios que sustentan una sociedad para crear prosperidad, calidad de vida y, como decíamos al inicio, florecimiento humano. Bienvenida, Nayua. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Nayua, le vamos a conversar sobre, bueno, por qué ella escogió economía como carrera para desempeñarse cuando se gradúe en el ámbito económico, financiero y todo este movimiento tan importante que tiene la economía. Hablábamos en otro de los capítulos de que la economía tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Porque somos homos económicos, aunque la gente no quiera reconocerlo, porque cada paso que damos tiene un costo y tiene un beneficio, ¿verdad, Naya? Exactamente. ¿Qué te movió a ti a estudiar economía? Bueno, principalmente estudiar economía para mí no era mi primera carrera. Yo empecé en lo que era ingeniería, pero me di cuenta que no era para mí. Cuando yo hago el cambio, me empiezo en lo que es economía, porque me di cuenta que todas las empresas, todas las personas tienen un sentir y estamos unidos aquí como comunidad para de forma económica. O sea, nosotros todos tenemos un sentido económico. Nosotros estamos aquí y para todo necesitamos tener una decisión de qué es lo que voy a hacer más adelante. Entonces me gustó lo que es la parte de economía porque me gusta ver cómo las empresas influyen en la calidad de vida de las personas. Y bueno, parte de eso fue lo que me motivó a estudiar la carrera de economía. Qué bien, qué bien. Bueno, sí, por supuesto que las empresas son aquellas generadoras de riqueza, bienestar, empleo y progreso a la sociedad. Mientras más empresas haya, mucho mejor para la sociedad, porque de verdad que son el fundamento, pues, además de todo el desarrollo del crecimiento de los países y de toda esta ola en la que nos hemos montado todos, que es la cuarta revolución industrial, que trae la tecnología como base de ella, pero tecnología de todos los aspectos, ¿no? Bueno, como tú sabes, este centro se llama Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. Para la libertad, porque son las ideas que conforman pues lo que es la Escuela Austríaca de Economía y todo lo que los pensadores clásicos como Hayek, Mises incorporan, eso que tú bien decías, la economía como la base de la acción humana, el comportamiento humano en una sociedad, ¿no? Tal cual. Y eso nos llevó a crear este programa de economía para jóvenes y niños basado en cuentos y obras de la literatura universal. Entonces el programa está inscrito en las universidades y a ti te llamó la atención hacer tu servicio comunitario con este programa, y cuéntanos en qué consiste el programa para ti, por qué te motivaste a inscribirte y cómo te ha ido cuando lo ejecutaste. Ok, bueno, el programa de formación de economía para niños, niñas y jóvenes
a mí me pareció interesante porque es como inculcar a los niños desde pequeños, que son una esponja, a absorber esos conocimientos de qué es la economía como tal. Entonces, cuando abrieron el servicio comunitario, yo dije, wow, esto es interesante porque los niños de verdad son como una esponja y todo lo que uno les da, toda la información que uno les transmite, ellos lo absorben muy rápido y siempre te dan preguntas, te realizan preguntas, tienen esa curiosidad de cómo se maneja la economía y fue muy interesante todo el proceso. Por lo menos cuando yo lo realicé, lo realicé en el Colegio San Agustín de Caricuao, estuve en la sección de el quinto grado no, perdón. Estuve con los estudiantes de quinto grado A, porque nosotros nos enseñan a que podemos darle este programa de formación tanto para los niños como para adolescentes. Entonces, un grupo estuvo con estudiantes de bachiller y otros con primaria. Bueno, en mi caso me tocó primaria y la primera impresión fue, wow, los niños son además, increíble, ¿cómo me sí, enfrento a los cómo niños? me Estos niños enfrento a que a lo los mejor saben más niños, que yo. exacto, porque primero una cosa es la formación que nosotros tuvimos de manera práctica, teórica, ¿Puedes contarnos un poquito previo de eso? ¿Cómo fue la formación? Sí, bueno, nosotros estuvimos de la mano con el profesor Luis Mena, el padre Tomás y la profesora Rosalexia. Nosotros en el campus de CEDICE tuvimos todo lo que es la formación. Fue una semana exhaustiva donde estuvimos realizando cada una de las preparaciones de los temas. Estuvimos viendo los videos, cómo íbamos a desempeñarnos nosotros cuando nos enfrentáramos con los niños. Pero como le digo, una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Claro. Además que cuando uno entra en un colegio, dependiendo de donde uno vaya a hacer el servicio comunitario, uno se puede enfrentar a distintos problemas. Uno dice como que no, nosotros vamos a ver las cosas de manera digital. Entonces yo voy a tener un videobeam para mostrarle las clases, los videos, los cuentos. Mentira, eso no pasa. Hay colegios que puede ser que sí, pero en el caso del San Agustín, no contábamos con esa metodología. Entonces era como rediseñar nuevamente el plan de, ok, el primer día me encontré con este problema, ¿qué voy a hacer? Necesito captar la atención de los niños. Entonces, ahí está la toma de decisiones, exactamente. Entonces fue como, bueno, yo voy a agarrar y voy a ingeniármelas. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un plan didáctico donde yo, las sopas de letras las puedo realizar en un papel bomb y pongo a los niños en grupos, realizo las distintas actividades que están de manera digital, pero que sean de forma presencial. Y así hay como más dinamismo con los niños. Entonces, bueno, de verdad fue un reto. El primer día yo me quedé como que, ¿qué voy a hacer aquí? Pero a pesar de eso me fui desenvolviendo, igual que otros compañeros que también se encontraron con este reto. Entonces, bueno, se fueron contando los cuentos porque nosotros explicamos la economía a través de las virtudes. En el libro de economía exacto, el cuaderno amarillo, que es este que está aquí, ellos muestran las virtudes y los distintos temas a través de la templanza, la ética, la justicia, la libertad. Y se van desarrollando distintos temas. El primero era economía y ética, también se veía lo que era la formación del trabajo, la división del trabajo, lo que es la propiedad privada. Entonces todos estos se iban contando a través de historias. Estaba que si el de los tres cochinitos, estaba también así el de Robinson Crusoe. ¿Qué explica el de los tres cochinitos? Bueno, el de los tres cochinitos es una historia en la que los niños
niños tenían un semáforo y con el semáforo los hacían pensar, o sea, uno no tiene que actuar de forma inmediata, sino que uno tenía que ir desarrollando. Es como que, ok, evaluar la situación, qué son las posibilidades que tenemos nosotros, cuál es la más necesaria y cómo voy a actuar yo con respecto a esto. Entonces, los hacía analizar, los hacía tomar la decisión más importante y cuál era la que le hacía como favor a enfrentar a esa dificultad que ellos tenían. Entonces, bueno, para esto yo les realicé un semáforo y se los dejé también en el colegio. ¡Ay, qué bonito! Sí, también al finalizar las actividades nosotros realizábamos una prueba de conocimiento. Para ver si ellos habían entendido o no las actividades y los cuentos y todo el tema que se estaba desarrollando. Bueno, me di cuenta que para la primera actividad fue como los niños se quedaron como que, wow, nos van a poner una prueba, pero ¿por qué? Y yo como que, bueno, yo necesito medir el conocimiento de ustedes. Exacto, es parte si de la me di a evaluación. entender. Bueno, la primera prueba no fue tan satisfactoria, claramente, fue como el ensayo y error. Muy bien. Luego yo fui como adaptando eso y los niños les fue quedando como más la información, porque era como que, ok, vamos a poner parte de las preguntas en el tema que estamos trabajando. Vamos a poner lo que es en la sopa de letras o en la parte de completación de palabras, porque había uno que era como un criptograma. Entonces se ponían números y las letras que correspondían a esos números. Entonces ahí nosotros íbamos formando las palabras y entonces gracias a esas actividades los niños se fueron desenvolviendo mucho más y tenían mejor calificación en las evaluaciones. Y fue muy interesante toda esta dinámica. Claro, porque Sí. además con los niños hay que ser muy interactivos. Sí, bastante. Porque los niños son muy curiosos, como tú bien Sí, decías al y principio, para captar la y atención muy de inquietos, y entonces hay que atraparlos con Sí. algo. Pues entonces la interacción, Es muy fíjate, importante, como muy tú bien importante. dices, que eso te ayudó muchísimo a que ellos entendieran y captaran tu atención. Sí. Porque además el tema de la metodología y la pedagogía social que tiene este programa es eso tan bonito, los cuentos, ¿no? Exacto. Porque bueno, y además que tengan el recuerdo del cuento por si no lo han leído, ¿no? Sí. Porque a lo mejor, bueno, como están pequeños, o sea, 9, 10 años, a lo mejor no son tan lectores, pero que entiendan que El Principito, por ejemplo, ese cuento tan bonito, tan internacional Exacto. y que todo el mundo conoce, bueno, cómo ese Principito cuida su rosa y lo importante Sí. que es que cuides tus cosas. Y ahí ellos están desarrollando lo que es la identidad de la propiedad privada. Exacto. Aprender que eso es mío. Y lo que es mío, tiene un valor para mí. Entonces no es lo mismo que lo que le vale a usted que lo que le vale a mí, porque uno le da ese valor de propiedad, de que es mucho más fundamental para mí, por ejemplo, la rosa, que por ejemplo ahí explican que estaba se me olvidó el nombre de este personaje, que él quería ser dueño de las estrellas, Sí, y él no podía ser el dueño de rey las de ese estrellas planeta porque, que está- exacto, porque las estrellas le pertenecen a todos, entonces no es una propiedad privada, sino que es como quien dice, una propiedad universal. Por lo menos en microeconomía nosotros vemos a través de una historia que es la de los granjeros, que si uno no todos tienen un bien y todas las vacas van y comen de ese pasto, pero ninguno se hace en frente a esa problemática, se acaba el pasto porque es un recurso finito, entonces ahí ya más adelante no se van a poder beneficiar otros ganaderos. Entonces, parte de la propiedad privada es explicar eso. Que muy bien, Entonces, porque sí. además cuando es privada pues tienes más conciencia de cómo cuidar eso y de Exacto. cómo aportar, ¿no? Porque ese Claro. es tu derecho a la propiedad, ¿no? Exacto. Y cómo debes cuidar, en el caso de los niños, tus cosas, puedes prestarla, pero trata de que tu bien sea cuidado. Bueno, y en economía ese es Sí. un tema clave, ¿no? Fundamental. Fundamental. Igual que la división del trabajo, ¿no? Sí. Ahí Ent- también fue un tema porque hay muchos niños que no les gusta trabajar en equipo, o por lo menos cuando se dividían en grupos,
para hacer las actividades un poco más dinámicas, porque era un grupo numeroso, eran 25 estudiantes, iban 22, 21, o sea, nunca iba como que la gente, los niños completos, y bueno, en esa parte, la división del trabajo siento que fue la más complicada de trabajar ahí, porque había niños que no les gustaba estar con esos compañeros, entonces yo los trataba de poner como al azar, pero a veces no me funcionaba, la profesora también me ayudaba en esa parte, y era como que, okay, igual todos tienen que trabajar, pero en conjunto, porque estamos en una sociedad. Nosotros todos, al final, dependemos de otras personas para lograr las cosas. Todo tiene un detrás. Y si nosotros no nos inculcamos desde pequeños que tenemos que trabajar en equipo, cuando ya somos más adultos, es como más complicado relacionarnos con otras personas. Claro, y la división del trabajo tiene mucho que ver con la acción que tú realizas, a lo mejor la puedes hacer mejor que yo. Exacto. Y yo me ocupo de otra cosa. Exacto. Que pudiera complementar esa acción. Pero fíjate que Milton Friedman no es original de él, es de Leonard Read, de la Fundación para la Educación Económica. Él en su programa, hizo un programa de televisión en los 60, por allí, con base en su libro Libertad de Elegir, donde él va explicando, y nosotros lo tenemos publicado también incluso en un video que se llama Yo Lápiz, donde va explicando que ese lápiz mongol que uno utiliza todos los días para escribir, tiene un proceso detrás, tiene un proceso además de dónde viene cada cosa. Exacto. Entonces, ¿cómo se complementa? Ese lápiz con el grafito viene de no sé dónde, de Japón, por ejemplo. La madera viene de los bosques de Viena. La parte del borrador, cada cosa que conforma ese lápiz viene de un sitio diferente. Exacto. Y al final, esa división del trabajo se complementa un elemento, una herramienta que tú utilizas diariamente y que no sabes. No todo el proceso cómo que hay detrás. Ese proceso que es lo que llamamos el capitalismo, que aunque la gente no lo quiera nombrar, eso es el capitalismo. Cómo diferentes personas y diferentes empresas en el mundo entero te llevan a tener ese lápiz que lo compras para poder escribir en el colegio y toda la vida, porque siempre lo usamos. Y todo lo que conforma un pequeño lápiz, ¿no? Yo lápiz, así que eso es muy muy interesante también para los niños, ¿verdad? Sí. Y cuéntame que ustedes también les transmiten a través de los videitos que existen de los cuentos, ¿no? Que también a veces se les pasa a los niños. Creo que ahorita todos los niños tienen celulares. Y son unos videos muy cortos que hemos desarrollado aquí con base en los cuentos para los niños y tratamos de que se les pase, pues, porque yo creo que este programa, además, tú lo debes haber comprobado, Naya, tiene un valor agregado, además de que, bueno, creo que se forman ustedes como facilitadores y a lo mejor también aprenden muchísimo de la parte de conceptos, que ya me contará, porque a lo mejor en la universidad no les precisa. Pero también ¿no crees que se benefician los padres de esos niños de este programa? Claro, también por la parte de la curiosidad. Yo me quedaba así como wow, si estoy transmitiendo lo que ellos necesitan entender. Y entonces también iban como y le preguntaban a sus padres con respecto a, por ejemplo, en la parte de división del trabajo. Una de las historias era sobre Robinson Crusoe, en donde él estaba en una isla y él se encuentra a Marte. Viernes, perdón. Casi viernes, como Marte. Sí, viernes él ya estaba también en esa isla y uno se dedica a lo que es la caza y el otro a realizar las armas o las cosas necesarias para ello. Las herramientas. Exacto. Dividirse el trabajo y, como quien dice, prosperar. Entonces yo también les puse algunos ejemplos como que, en nuestras casas, aunque uno no lo vea tan seguido, nosotros también tenemos una división del trabajo, porque está mamá, está papá y estamos nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros padres también para en la limpieza del hogar, a atender la cama, porque de eso se trata la división del trabajo, no únicamente cuando estamos fuera de la casa, sino también dentro de nuestros hogares. Entonces los niños era como que, bueno, sí, yo ayudo a mi mamá a lavar los platos, o bueno, yo ayudo a mi mamá a barrer, o cuando mi mamá sale estoy pendiente de mi hermanito. Entonces, bueno, ya tú ahí estás haciendo una división de trabajo y estás
participando de forma económica Exacto. en esta parte. Entonces ellos como que, Y wow, por ahí no lo entienden el sabía. concepto, Exacto. Sí. Sí. Y eso es bonito porque luego van a los papás y le dicen, mira papá, tú sabes que Exacto. esto es la división, tú haces una cosa, yo hago otra en la casa, en el hogar, y bueno, tú trabajas para ayudarnos, mi mamá Exacto. también, y yo también colaboro. Eso, qué bonito, qué Sí, bonito. es una experiencia muy bonita, de verdad. Qué bueno sí. que te haya gustado mucho. Y el tema de los valores, estos que se incorporan al programa, dos cosas. Los valores como la prudencia, la justicia, la templanza, esa importancia de tener claro, vincular estos conceptos económicos con esas virtudes que son fundamentales. Y el rescatar el valor del empresario venezolano que también tiene este programa, ¿no? Que además destaca 4 o 5 empresarios venezolanos héroes virtuosos. que son unos héroes virtuosos, ¿no? Cuando ustedes le transmiten a los niños, mira, el señor Ricardo Zuluaga, que fundó la electricidad, que fue una empresa privada muy importante para el país, ¿qué sienten ellos? ¿Qué piensan los niñitos? Bueno, con respecto a eso, los niños se quedan impresionados, porque ellos dicen cómo una persona desempeña un papel tan importante, por lo menos con respecto a con la electricidad. Wow, todos necesitamos electricidad, porque sin electricidad no podemos hacer nada prácticamente. Entonces, como que un desempeño tan importante que afecta a toda la población. Entonces, como es un héroe, porque tal cual, o sea, él está implementando todos sus conocimientos y todo eso para beneficiar a una población. Entonces ellos se quedan así como que, ok, nosotros nos estamos formando y necesitamos hacer más. Entonces es muy bonito, de verdad. Qué bonito, ¿no? Sí. Y además ya tienen esa capacidad de ir pensando en ser empresarios. Exacto. En un futuro, ¿no? Sí. Emprender en algo y luego ser empresarios, ¿no? Sí. Ah, qué bonito, Nayo. Que me encanta muchísimo que hayas participado en este programa Sí. como facilitadora, que te haya ayudado también en tu carrera. Sí, y bastante. seguro que te va a ayudar muchísimo en tu profesión cuando ya Así es. seas una profesional. Y nos encanta que colabores con CEDICE Gracias. en esto y esperamos que sigas colaborando, que te incorpores a lo mejor en todas las actividades. Tenemos un área que se llama CEDICE Joven y entonces hay procesos de programas de formación y hacemos muchas actividades y bueno, tenemos esta biblioteca como la ves tan bonita que está para cuando vayas a hacer tu tesis, pues aquí asesoramos tesis. Gracias. Aquí hay muchas tesis de estudiantes de economía. Okay. Que te ofrecemos la asesoría y todo lo que requieran los estudiantes, tus compañeros también, y que sigas divulgando este conocimiento, que es el conocimiento que nos ayuda a construir una mejor sociedad. Así es. Muchísimas gracias. Nayua, y bienvenida siempre. Gracias. Bueno, y fue Nayua Palenzuela, facilitadora de nuestro programa de Economía para Jóvenes y Niños, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, contándonos su experiencia de lo que significó para ella facilitar este programa en colegios y transmitir a los niños y jóvenes estos conceptos fundamentales de lo que es una economía libre, una economía de mercado y las ideas que nos llevan a construir sociedades mejores. Entonces los invitamos para el próximo episodio de Se Dice Podcast y recuerden nuestras redes, a X se dice, @ se dice y en las demás se dice Libertad. Síganos. Hasta luego.